weed you wouldn't believe, and I get more ass than a toilet seat. 3, 2, 1. ¿Qué es la comunicación celular? La comunicación celular, también llamada comunicación intracelular o señalización de célula a célula, es imprescindible su correcta realización, ya que es la transferencia de información de una célula a otra mediante señales directas entre ellas o mediante la emisión de una sustancia recibida por la otra célula. En conjunto, un proceso de comunicación celular comprende 4 fases: emisión de señal, unión de señal al receptor, transducción intracelular y respuesta de la célula diana. Es sumamente importante para el crecimiento y funcionamiento celular normal en tejidos, órganos, sistemas, etc., los cuales funcionan mediante señales químicas que modulan el funcionamiento intracelular y dan lugar a respuestas específicas destinadas a promover la adaptación de la totalidad del organismo en un medio ambiente cambiante. Esto tiene origen en la célula emisora, o también llamada receptora. Se denomina receptor a la molécula encargada de unirse a la molécula señal o ligando. Están los receptores de membrana o receptores intracelulares. Algunos receptores activan la llamada proteína G, que tiene la propiedad de transmitir el mensaje al eslabón siguiente. Después de esto, son liberadas al espacio extracelular. Estas señales pueden ser proteínas o moléculas, y en este proceso es fundamental la participación de partes de la célula, tal como la membrana plasmática. Tiene varios tipos que se clasifican en función de la distancia que existe entre la molécula señal o ligando y el lugar donde se encuentra la célula receptora. Algunos de estos son la comunicación celular endocrina, pancrina, autocrina, nerviosa y la yuxtacrina. En esta ocasión vamos a delimitar en 3 tipos de estos, los cuales son la endocrina, la yuxtacrina y la paracrina. Etapas de la comunicación celular. Esta empieza desde el síntesis celular del mensajero químico, o sea, aquellas células que van a producir el mensaje. Luego va a ser secretada, sacada de la célula emisora, o sea que aquella que produce este mensaje. Luego es llevado el mensaje hasta la célula blanco, en la detección y recepción de este mensajero ligando o señal a través del receptor celular. Luego viene la transmisión intracelular de la señal, que es la respuesta o lo que persigue esa señal dentro de la célula. Por último, la eliminación de esta señal o interrupción del proceso, y entonces la señal quedará inactiva. Cabe destacar que existen diferentes tipos de ligando, por ejemplo, los ligandos de naturaleza hidrofóbica e hidrofílica. También cabe resaltar que los ligandos tienen receptores específicos. Los ligandos hidrofóbicos tienen receptores intracelulares, mientras que los ligandos hidrofílicos tienen receptores de membrana. Además, al darse la unión del ligando, se activa al receptor. Como ya mencionado, existen diferentes tipos de comunicación celular, como por ejemplo la comunicación endocrina por neurotransmisión, neuroendocrina, comunicación paracrina, comunicación yuxtacrina y comunicación autocrina, aunque en esta ocasión abordaremos 3 tipos de comunicación. La comunicación endocrina se encuentra por todo el cuerpo y es muy extensa. Implica la liberación de una molécula señal, la cual es una hormona, desde la glándula productora transportándola hasta el órgano diana, otra glándula, que es cualquier órgano cuando reacciona ante cualquier estímulo. Estas dos, al estar muy lejos una de otra, necesitan viajar a través del torrente sanguíneo para poder llegar, aunque sea de forma lenta y prolongada, a comparación de otros sistemas, ya que en este caso no utiliza sinapsis, sino estas hormonas. Pero, ¿cómo son capaces de encontrar sus respectivos órganos diana? ¿Cómo actúan en ellos? Cada hormona es capaz de interaccionar con un receptor específico, que normalmente no reconoce otras hormonas. Esos receptores se encuentran situados exclusivamente en cada órgano diana. De este modo se asegura que, aunque una hormona sea accesible a todos los órganos, porque todos están irrigados por la sangre, solo se puede unir al órgano u órganos diana, puesto que los demás carecen de sus respectivos receptores. Las principales glándulas del sistema endocrino son hipófisis o pituitaria, pineal, tiroides, paratiroides, suprarrenal, páncreas y las gónadas, las cuales necesitan un mecanismo para mantener la producción de hormonas limitado, siendo controladas por el hipotálamo. Funciones reguladas por el sistema endocrino. Efectos sobre el metabolismo,
A través de las hormonas se regula la concentración de moléculas en el organismo. Crecimiento y desarrollo. El desarrollo del feto y del niño es influido fundamentalmente por las hormonas sexuales. Reproducción. Formación de gametos, fecundación, embarazo, parto y lactancia. Respuesta a situaciones adversas. En la respuesta al estrés participan diversas hormonas producidas por la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Mantenimiento de la homeostasis. Indica la presión sanguínea y niveles de electrolitos. Efectos sobre el sistema inmune. La comunicación entre el sistema endocrino y el sistema inmune se logra por acción de hormonas y citoquinas. El mejor ejemplo de este tipo de comunicación es el que llevan a cabo las hormonas, como el estradiol, que es una hormona producida en el ovario y que actúa en el endometrio. La señalización paracrina es una forma de señalización celular en la que la célula secreta una molécula de señalización que induce cambios en las células cercanas, alterando el comportamiento o la diferenciación celular. Las moléculas conocidas como factores paracrinos se difunden sobre distancias relativamente cortas y ejercen su acción sobre células vecinas, a diferencia de los factores endocrinos que viajan distancias considerables por el sistema circulatorio. El efecto de los factores paracrinos en las células circunstantes depende del gradiente de su concentración. La distancia exacta que puede viajar un factor paracrino no se conoce con certeza. Entre los ejemplos de moléculas paracrinas se encuentran las citoquinas, el factor del crecimiento, la histamina, entre otros. Para que los factores paracrinos puedan inducir una respuesta en la célula receptora, ésta debe poseer receptores adecuados en la membrana celular, a pesar del rango diverso de las respuestas que presentan las células inducidas tras la unión del factor paracrino a su receptor. La mayor parte de los factores paracrinos utilizan un grupo relativamente pequeño y conservado de receptores y rutas de señalización, incluso en diferentes órganos y especies. Las vías y receptores principales pueden ser organizados en 4 familias principales de acuerdo a su similitud. Un ejemplo de este proceso sucede cuando alguien se raspa. Entonces, las células dañadas liberan histamina, que actúa como señal paracrina, pues difunde a los capilares de las áreas cercanas a la lesión y los hace más permeables a los glóbulos blancos y a los anticuerpos del plasma. Esta comunicación, también conocida como dependiente del contacto, es un proceso en el cual se necesita el contacto directo entre dos células o con la matriz extracelular. Se realiza por medio de uniones celulares o adhesión de células pluricelulares homólogas o heterólogas, similar a las células GAP. Estas células tienen la capacidad de unirse a elementos del medio externo o a otras células, debido a las fuerzas electrostáticas y otras interacciones no muy específicas. Además de ser una unión firme, la adhesión a células homólogas es fundamental para controlar el crecimiento celular, la formación de tejidos y en la respuesta inmune durante la presentación de antígeno, mientras que en células heterólogas es muy importante para el reconocimiento que realiza el sistema inmune. En tejidos animales se logra por uniones en hendidura, también se le conoce como comunicantes o perforadas, las que por medio de canales facilitan la comunicación entre células contiguas. Así, las moléculas pasan del citoplasma de la célula emisora al citoplasma de la célula receptora, a través de canales que se originan entre ambas células y permiten una señalización compartida. Un ejemplo de esta comunicación es la actividad de algunas proteínas de adhesión celular o ESM, como la laminina, que no solo permite que una célula se mueva sobre ellas, sino que actúan como señales para promover una mayor movilidad. Un ejemplo de esta comunicación son las células epiteliales del intestino delgado, que están unidas entre sí mediante uniones oclusivas, que permiten una comunicación yuxtacrina directa entre ellas. A través de estas uniones, las células pueden coordinar su actividad y asegurar una absorción eficiente de los nutrientes digeridos en el intestino.